Bienvenidos nuevamente amigos al canal, acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos, recuerda si disfrutas este contenido deja un me gusta, un comentario y suscríbete, ahora entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te llevará al límite, escrita por F. Benson, la historia se llama El Templo. Franklin Gelten y yo habíamos dejado Londres a principios de julio con la intención de pasar al menos un par de meses en Cornualles. Esta estancia no iba a ser, ni mucho menos, unas vacaciones completas, ya que él era un estudioso de los restos de la civilización prehistórica que se encuentran en tan misteriosa abundancia en el antiguo condado, y yo estaba trabajando en un libro que debería haber estado ya a punto de concluirse, pero que todavía estaba lamentablemente lejos de su consumación. Naturalmente, había que jugar al golf y darse un baño en el mar para relajarse, pero ambos estábamos entusiasmados con nuestro trabajo y pretendíamos haber recogido una respetable cosecha de industria antes de regresar. El pueblo de St. Keredak, según todos los indicios, parecía favorable a nuestros proyectos, ya que había restos en los alrededores que nunca habían sido investigados a fondo por ningún arqueólogo, y su posición en el mapa, alejada de cualquiera de los centros vacacionales más célebres, prometía una razonable tranquilidad. También proporcionaba los descansos deseados. La casa club de un campo de golf agradablemente peligroso se encontraba al fondo del jardín del hotel, y a 5 minutos a pie a través de las dunas de arena entre las que se encontraban los hoyos, se llegaba a la playa. El hotel era confortable, y por el momento estaba medio vacío, y la fortuna parecía sonreír a nuestras empresas. Nos instalamos, pues, sin más planes. Frank tenía la intención, antes de partir, de visitar otras partes del condado, pero aquí, a una milla del hotel, se encontraba ese curioso círculo de monolitos, como un Stonehenge en miniatura, conocido como el Consejo de Penrut. Siempre se había supuesto, según me dijo Frank, que se trataba de algún lugar de culto druídico, pero él desconfiaba de la conclusión y quería estudiarlo minuciosamente en el lugar. Fui con él a dar un paseo nocturno el segundo día después de nuestra llegada. El camino más corto era a lo largo de las dunas de arena, y desde allí, por una pendiente empinada y cubierta de hierba, hacia las extensiones aradas de las tierras altas. En aquel clima cálido y suave, el trigo estaba en plena espiga y comenzaba ya a estar maduro y leonado. Un sendero muy estrecho conducía a través de estos campos de maíz a nuestro destino, y desde lejos se podía ver el círculo de piedras, de 4 a 5 pies de altura, que se erigía allí, negro y austero, contra el grano amarillento. Aunque todo el país estaba cultivado, ningún arado había surcado el interior del círculo, y dentro estaba el antiguo césped de las colinas, corto y aterciopelado, con manchas de tomillo y campanillas. Parecía extraño, un arado podría haber pasado de un lado a otro entre los monolitos y haber hecho fructificar medio acre de tierra. ¿Pero por qué no está arado?, pregunté. Oh, estás en la tierra de las supersticiones y de las antiguas hechicerías, dijo. Estos círculos nunca se tocan ni se aprovechan. Y, como ves, el camino que atraviesa los campos por los que hemos venido pasa a su alrededor, no lo atraviesa. Ahí va de nuevo por el otro lado, siguiendo la misma línea, después de dar el rodeo. Se rió. El agricultor de la tierra estuvo aquí esta mañana cuando yo estaba haciendo algunas mediciones, dijo. Lo rodeó, me di cuenta, y cuando su perro entró después de algún olor interesante, lo llamó de vuelta, y lo esposó, y lo golpeó. Sal de ahí, y no vuelvas a entrar. ¿Pero cuál es la idea?, pregunté. Algo se aferra a ella, alguna maldición, alguna abominación. Piensan sin duda, al igual que los arqueólogos, que el lugar ha sido un templo druídico, donde se realizaban ritos espantosos y se hacían sacrificios humanos. Pero todos se equivocan. Esto nunca fue un templo, sino una cámara del consejo, y su propio nombre, el Consejo de Penrut, lo confirma. No hay duda de que había un templo en algún lugar, me gustaría mucho encontrarlo. Había sido un trabajo caluroso subir aquella ladera empinada y resbaladiza desde el pueblo, y nos sentamos dentro del círculo, apoyando nuestras espaldas en 2 piedras adyacentes, y mientras nos sentábamos y descansábamos Frank me explicó los motivos de su creencia. Si te importa contarlas, dijo, encontrarás que hay 21 de estos monolitos, contra 2 de los cuales tú y yo estamos apoyados, y si te importa medir las distancias entre ellos encontrarás que son todos iguales. Cada piedra,
De hecho, representa el asiento de un miembro del Consejo de los 21. Pero si el lugar hubiera sido un templo, habría habido un hueco más grande entre dos de las piedras hacia el este, donde estaba la puerta del templo, de cara al sol naciente, y en algún lugar del círculo, probablemente exactamente en el centro, habría habido una piedra grande y plana, que era la piedra del sacrificio, donde sin duda se ofrecían víctimas humanas. O, si la piedra hubiera desaparecido, habría habido una depresión donde antes estaba. Esas son las marcas distintivas de un templo, y este lugar carece de ellas. Siempre se ha supuesto que era un templo y se ha descrito como tal. Pero estoy seguro de que estoy en lo cierto. ¿Pero hay un templo en alguna parte?, pregunté. Seguro que sí. Si alguno de estos asentamientos prehistóricos era lo suficientemente grande como para tener una sala del consejo, sin duda habría tenido un templo, aunque es muy probable que sus restos hayan desaparecido. Cuando el país se cristianizó, la antigua religión, si es que puede llamarse religión, fue considerada una abominación, y los lugares de culto fueron destruidos, al igual que los israelitas destruyeron las arboledas de Baal. Pero me refiero a explorar muy a fondo aquí, puede haber restos en algunos de esos bosques de ahí abajo. Este es justo el tipo de lugar remoto donde el templo podría haber escapado a la destrucción. ¿Y cuál era la religión antigua?, pregunté. Se sabe muy poco sobre ella. Ciertamente era una religión no de amor sino de miedo. Los dioses eran los poderes ciegos de la naturaleza que se manifestaban en tormentas, destrucción y plagas y debían ser propiciados con sacrificios humanos. Y los sacerdotes, por supuesto, se dedicaban a la magia y la hechicería. Eran la clase gobernante y mantenían su poder mediante el terror. Si les ofendías, lo más probable es que te mandaran llamar y te dijeran que los dioses requerían a tu hijo mayor como ofrenda de sangre el próximo día de mediados de verano, al amanecer, cuando los primeros rayos de la mañana brillaran a través de la puerta oriental del templo. Era sabio ser un buen eclesiástico en aquellos días. Hoy en día parece un país amable, dije. Los templos de los antiguos dioses están vacíos. Sí, pero es extraordinario cómo perduran las viejas supersticiones. No hace un año que hubo un juicio por brujería en Penzance. El ganado de un granjero cercano a la ciudad empezó a agostarse y a morir, y él acudió a una anciana que le dijo que les había echado un hechizo y que si le pagaba a ella podría eliminarlo. Él siguió pagando y pagando, y al final se cansó de eso y la persiguió a ella en su lugar. Miró su reloj. «Vamos a dar un paseo antes de la cena», dijo. En lugar de volver por donde hemos venido, podríamos hacer un paseo por la ladera de enfrente y por el bosque. Parecen bastante atractivos. Y puede que oculten un templo pagano, dije yo, levantándome. Bordeamos los campos de cultivo y encontramos un sendero que atravesaba un gran abeto que trepaba por la ladera. Los árboles no eran de gran crecimiento en cuanto a altura, y el viento predominante del suroeste, al que estaban expuestos, había peinado y presionado sus ramas hacia la tierra. Pero el follaje de las copas de los árboles era muy denso, lo que creaba un curioso y sombrío crepúsculo a medida que nos adentrábamos en el bosque. No había ningún tipo de sotobosque debajo de ellas, el suelo estaba cubierto de agujas de pino caídas, y con los troncos de los árboles que se alzaban rectos y en forma de columna y aquel grueso techo de ramas por encima, el lugar parecía una gran sala de construcción de la naturaleza. El viento no se movía por encima de la cabeza y estaba tan oscuro y quieto que uno podría haber creído que estaba caminando por el pasillo de algún lugar amurallado. El olor de los abetos era espeso en el aire como el incienso y el pie pasaba sin ruido como sobre alfombras extendidas. Ningún pájaro revoloteaba entre los troncos de los árboles ni se llamaba entre sí, el único ruido era el murmullo de las moscas, que sonaba como una nota de órgano largamente sostenida. Afuera había hecho bastante calor en la fresca corriente de aire del mar, pero aquí, donde no había brisa, el aire era sofocante y, a medida que nos adentrábamos en la penumbra, era consciente de que el espíritu se oprimía. Era un lugar incómodo, parecía espeso con presencias invisibles. Y la misma noción debió de tener Frank. «Me siento como si nos estuvieran observando», dijo. «Hay ojos que nos miran desde detrás de los troncos y no les gustamos». ¿Qué es lo que hace que una idea tan tonta entre en mi cabeza? «Es una arboleda de Baal», sugerí. «Uno que ha escapado a la destrucción y está lleno de espíritus de sacerdotes asesinos».
Ojalá lo fuera, dijo. Entonces podríamos averiguar el camino hacia el templo. De repente, señaló hacia adelante. Hola, ¿qué es eso?, dijo. Seguí la dirección de su dedo, y durante medio segundo creí ver el brillo de algo blanco moviéndose entre los árboles. Pero antes de que pudiera enfocarlo ya había desaparecido. De alguna manera, el calor y la opresión me habían puesto de los nervios. Bueno, no es nuestro bosque, dije. Supongo que otras personas tienen el mismo derecho a caminar por aquí. Pero ya he tenido bastante con los troncos de los árboles, me gustaría haber acabado con la madera. Mientras hablaba, vi que se hacía más claro delante de nosotros, empezaron a aparecer destellos del día entre los gruesos troncos, y enseguida nos encontramos enhebrando la última fila de árboles. La luz del día volvía a entrar y la brisa marina a agitarse, era como salir de un edificio abarrotado y sin aire al aire libre. Salimos a un lugar delicioso, ante nosotros se extendía una amplia extensión de césped de tierras bajas, un césped liso y antiguo como el del círculo, enjollado con tomillo y centaura y buglosa. El sendero que habíamos seguido se extendía directamente a través de él, y bajando por el borde del mismo llegamos de repente a la más encantadora casita, baja y de 2 pisos, que se alzaba en un pequeño recinto de césped y parterres de jardín. La colina que había detrás de ella había sido evidentemente una cantera, pero hacía mucho tiempo, pues ahora sus escarpadas laderas estaban cubiertas de una maraña de hiedra y briones, y en su base había un estanque de agua. Más allá y bordeando el césped había un bosquecillo de abedules y carpes que rodeaba por la mitad del claro en el que se encontraban la casa y el jardín. La propia casa, cubierta de madreselva y fucsia trepadora, parecía desocupada, ya que las chimeneas no echaban humo y las persianas estaban bajadas sobre las ventanas. Al doblar la esquina de su baja valla y llegar a la fachada, la impresión se verificó, ya que junto a la puerta había un aviso que proclamaba que se alquilaba amueblada e indicaba que debía solicitarse a un agente de casas en St. Caradox. Pero es un paraíso de bolsillo, dije. ¿Por qué no íbamos a...? Frank me interrumpió. Por supuesto que no hay razón para no hacerlo, dijo. De hecho, hay muchas razones para hacerlo. El gerente del hotel me dijo que se iba a llenar la semana que viene y quería saber por cuánto tiempo deberíamos parar. Haremos averiguaciones mañana por la mañana y encontraremos a la gente y las llaves. Las llaves de la mañana siguiente revelaron un encanto interior que estaba a la altura de lo que habíamos visto fuera, y, lo que era tan maravilloso, el agente podía proporcionarnos también nuestro personal. Este consistía en una rotunda y capaz mujer de Cornualles que, con su hija para ayudarla, llegaba temprano cada mañana y se quedaba hasta que había servido nuestra cena y luego regresaba a su casa de campo en St. Si eso nos bastaba, estaba dispuesta a hacerse cargo en cuanto nos instaláramos en la casita, pero debía entenderse que no dormiría allí. Sin hacer más averiguaciones, la seguridad de que era una cocinera limpia y capaz y competente en todos los sentidos fue suficiente, y 2 días después entramos en posesión. El alquiler que se pedía era extraordinariamente bajo, y mi mente suspicaz, mientras recorríamos la casa, visualizaba la ausencia de suministro de agua o una cocina que, mientras se ponía al rojo vivo, dejaba sus hornillos como en el frío de una noche ártica. Pero no nos esperaban tales descubrimientos desalentadores. La señora Fennel abrió los grifos y manipuló los apagadores y, recorriendo hábilmente la casa, declaró con su solemne garantía que estaríamos muy cómodos. Pero vuelvo a mi propia casa por la noche, caballeros, dijo, y les prometo que el agua estará caliente y su desayuno listo para las 8 de la mañana. Entramos aquella tarde, nuestro equipaje había sido subido 1 hora antes y cuando llegamos las maletas ya estaban desempacadas y la ropa colocada en sus cajones y el té listo en el salón. Este salón y su comedor contiguo, con un pequeño vestíbulo de parqué, constituían el alojamiento de la planta baja. Más allá del comedor estaba la cocina, cuya comodidad ya había satisfecho a la señora Fennel. En el piso superior había 2 buenos dormitorios
y encima de la cocina 2 habitaciones de servicio más pequeñas, que, por nuestro acuerdo, estarían desocupadas. Había un cuarto de baño entre los 2 dormitorios, con una puerta de acceso a cada uno de ellos. Para 2 amigos que ocupaban la casa nada podía ser más exacto de lo que se quería sin que sobrara nada. La señora Fennell nos dio una admirable cena sencilla, y a las 9 había cerrado la puerta exterior de la cocina y nos dejó. Antes de acostarnos salimos al jardín, maravillados por nuestra suerte. El hotel, como nos había dicho el gerente, ya estaba empezando a llenarse. El comedor esta noche habría sido un cacareo de voces, el salón estaba abarrotado, y sin duda era un intercambio maravillosamente bueno estar alojados en esta pequeña y cómoda tranquilidad de un lugar, con nuestro propio establecimiento discreto que llegaba al amanecer y se iba por la noche. Solo faltaba ver si este parangón que era tan hábil en su cocina sería igual de puntual por la mañana. Pero me pregunto por qué ella y su hija no se establecen aquí, dijo Frank. Viven solas en el pueblo. Se podría pensar que habrían cerrado su casa de campo y se habrían ahorrado un paseo matutino y vespertino. Gregario, dije yo. Les gusta saber que hay gente, solo gente, cerca y a derecha e izquierda. A mí me gusta saber que no la hay. Me gusta. Mientras hablaba, nos dirigimos a la puerta del jardín, donde había estado el aviso de que la casa se alquilaba, y mis ojos, bastante ociosos, viajaron a través del espacio de tierras bajas abiertas hasta la franja negra del bosque que se alzaba por encima de él, y por un momento, brillante, y luego apagado de nuevo como la línea de fuego hecha por una cerilla que ha sido encendida y no ha ardido, vi una luz allí. Solo fue visible durante un segundo, pero debía de estar en algún lugar del interior del bosque, porque contra esa raya luminosa vi la forma de los troncos de los abetos. ¿Has visto eso?, le dije a Frank. ¿Una luz en el bosque?, preguntó. Sí, ha aparecido allí varias veces. Solo por un momento y luego desaparece de nuevo. Algún granjero, quizás, buscando el camino a casa. Esa era una conclusión muy sensata y, por alguna razón que no me molesté en investigar, mi mente se apresuró a adoptarla. Después de todo, ¿quién era más probable que pasara por el bosque que los hombres de las granjas de las tierras altas que volvían a casa a la hora de cierre desde el Red Lion de St. Caradoc? A la mañana siguiente me despertó de un sueño muy profundo la entrada de la señora Fennell con agua caliente. Me costó mucho unirme de nuevo al mundo de la vigilia. Tuve la impresión de haber soñado muy vívidamente con cosas oscuras y sombrías, y con lugares peligrosos, y aunque ciertamente había dormido algo así como 8 horas seguidas, me sentía curiosamente poco renovado. Durante el desayuno, Frank estuvo más silencioso de lo que acostumbraba, pero enseguida hicimos planes para el día. Propuso explorar el bosque de nuevo, mientras yo me ocupaba de mi trabajo. Por la tarde, una partida de golf nos llevaría a la hora del té. Antes de que él se pusiera en marcha y yo me acomodara, paseamos por el jardín que dormitaba tranquilamente bajo el caluroso sol de la mañana y volvimos a felicitarnos por nuestro intercambio desde el hotel. Bajamos al estanque que hay bajo el acantilado de la cantera y allí le dejé para que regresara a la casa, mientras él, para empezar a explorar de inmediato, siguió un sendero cubierto de maleza que conducía al bosquecillo de abedules y carpes del que he hablado. Pero no había cruzado el césped antes de oír que me llamaban. «Ven aquí un momento», gritaba, «he encontrado algo interesante». Volví sobre mis pasos y, abriéndome paso entre los árboles, le encontré de pie junto a una alta piedra de granito negro que asomaba su cabeza verde como el musgo por encima de la maleza. «Es un monolito», dijo entusiasmado. «Es como una de esas piedras del círculo. Quizá haya habido otro círculo aquí, o quizá sea una piedra del templo. Está en lo profundo de la tierra, parece que estaba en su sitio. Veamos si podemos encontrar otra en este bosquecillo». Se adentró en los espesos árboles que crecían a la derecha del camino, y yo, contagiado por su entusiasmo, hice una exploración hacia la izquierda. Al poco tiempo me encontré con otra piedra del mismo carácter que la primera, y mi grito de descubrimiento fue secundado por el suyo. Otra más recompensó su casa, y cuando salí del bosquecillo al borde del estanque de la cantera encontré una quinta, de pie pero caída hacia adelante en un lecho de juncos que bordeaba el agua. En la excitación de este hallazgo, mi planeado estudio fue, por supuesto, abandonado, así,
También, cuando habíamos comido un abundante almuerzo, fue el proyectado juego de golf y antes de la noche habíamos llegado a un esquema aproximado de todo el lugar. La mayor parte de las piedras se encontraban en el cinturón de Vesquecilous que rodeaba la casa por la mitad, y con una cinta métrica descubrimos que estaban colocadas a intervalos uniformes unas de otras, excepto que exactamente el doble de ese intervalo separaba las dos piedras que estaban al este del círculo. En el banco que estaba al sur de la casa faltaban varias, pero en todos los casos, al excavar a los intervalos adecuados, encontramos fragmentos de granito cubiertos de hierba en el suelo, lo que indicaba que esas piedras habían sido rotas y utilizadas, probablemente, como materiales de construcción. Y esta conjetura de Frank se confirmó al descubrir trozos de granito empotrados en las paredes de la casa que ocupábamos. Había notado la posición aproximada de las piedras y me pasó el papel en el que había dibujado su plano. Sin duda es un templo, dijo, está el doble intervalo al este, del que te hablé y que era la puerta de entrada. Miré lo que había dibujado. Entonces nuestra casa se encuentra justo en el centro, dije. Sí, que vándalos fueron al construirla justo ahí, dijo él. Probablemente la piedra del sacrificio se encuentra en algún lugar debajo de ella. Dios mío, ¿está lista la cena, señora Fennel? No tenía ni idea de que fuera tan tarde. El cielo se había nublado durante la tarde, y mientras estábamos sentados cenando, empezó a caer una lluvia sin viento y fuerte y a murmurar truenos sobre el mar. La señora Fennel entró para interesarse por nuestros gustos para mañana, y como todo parecía indicar que se acercaba una violenta tormenta, le pregunté si ella y su hija no se detendrían aquí para pasar la noche y ahorrarse una mojada. No, ya me voy, señor, gracias, dijo. No nos importa mojarnos en Cornualles. Pero no es muy bueno para su reumatismo, dije. Ella había mencionado que sufría en este sentido. Un relámpago brilló con bastante intensidad a través de las ventanas sin cortinas y la lluvia silbó con más fuerza. No, ya me voy, dijo ella, porque ya es tarde. Buenas noches, caballeros. La oímos girar la llave de la puerta de la cocina y enseguida las figuras de ella y su chica pasaron por la ventana. Ni siquiera paraguas, dijo Frank. Estarán empapadas antes de bajar. Me pregunto por qué no se detendrán, dije yo. Frank no tardó en ocuparse de los preparativos de un plano a escala que pensaba hacer mañana y empezó a colocar la casa, que había comprobado que se encontraba justo en el centro del templo. El tamaño de la planta de la misma era todo lo que necesitaba en la escala que pretendía para el plano completo, y después de medir el salón, el pasillo y el comedor, pasó a la cocina. Mientras tanto, yo me había puesto a trabajar en lo que tenía previsto hacer esta mañana, y me propuse dedicar un par de horas a ello antes de irme a la cama. Me costó bastante retomar el hilo, y durante algún tiempo me tambaleé con falsos comienzos y frases borradas, pero al poco tiempo me puse en mejor forma, y ya estaba felizmente absorto en él cuando me llamó desde la cocina. Oh, no puedo ir, le dije, estoy ocupado. Un momento, por favor, gritó. Dejé el bolígrafo y fui hacia él. Había movido la mesa de la cocina a un lado y había levantado la alfombra que cubría el suelo. Mira ahí, dijo. El suelo estaba pavimentado con piedra del distrito, muy probablemente procedente de la cantera de las afueras. Pero en el centro había una losa oblonga de granito de unos 2 metros por 4. Es una piedra muy grande, dije. Es raro que se hayan tomado la molestia de ponerla ahí. No lo hicieron, dijo él. Apuesto a que estaba allí cuando pusieron el suelo. Entonces comprendí. ¿La piedra del sacrificio?, pregunté. Más bien. De granito y justo en el centro del templo. No puede ser otra cosa. Un repentino estremecimiento de horror se apoderó de mí. Era en esa piedra donde los niños y las doncellas, arrancados de los brazos de sus madres y atados de pies y manos, eran depositados, mientras el sacerdote, con una mano sobre los ojos de la víctima, hundía el cuchillo de pedernal en la garganta lisa y blanca, aserrando el tejido hasta que la sangre brotaba de la arteria cortada. A la luz parpadeante de la vela que llevaba Frank, la piedra parecía húmeda y oscura, y aquel ruido era solo el de la lluvia que caía sobre el tejado, o el de los tambores que ahogaban los gritos de la víctima. Es terrible, dije. Ojalá no lo hubieras encontrado. Frank estaba de rodillas junto a ella, examinando su superficie.
No puedo decir que esté de acuerdo contigo, dijo. Solo pone el toque final de certeza a mi descubrimiento. Además, tanto si lo hubiera encontrado como si no, habría estado allí igualmente. Bueno, yo sigo con mi trabajo, dije. Es más alegre que las piedras del sacrificio. Se rió. Espero que sea igual de interesante, dijo. Cuando volví a ello, me pareció que no era así, y por más que lo intenté no pude recuperar el interés necesario para cualquier tipo de producción. Incluso mis ojos se desviaron de las palabras que escribía, en cuanto a mi mente, solo echaba la mirada más superficial a aquello para lo que yo exigía su atención fija. Estaba ocupada en otra cosa. Me encontré escudriñando los rincones sombríos de la habitación, pero no había nada allí, y todo el tiempo una extraña oscuridad, más negra que la que se cernía sobre la casa, comenzó a crecer en mi espíritu. Había miedo mezclado con ella, aunque no sabía a qué le temía, pero sobre todo era una especie de desesperación y depresión, distante aún e indefinida, pero que se cerraba silenciosamente sobre mí. Mientras estaba sentada con la pluma aún en la mano, tratando de analizar estas sensaciones perturbadas y turbadas, oía a Frank llamar bruscamente desde la cocina, cuya puerta, a mi regreso, había dejado abierta. «Hola», gritó. «¿Qué es eso?» «¿Hay alguien ahí?» Salté de mi asiento y fui a reunirme con él. Estaba de pie cerca de la estufa, sosteniendo su vela por encima de la cabeza y mirando la puerta del jardín, que la señora Fennel había cerrado con llave al marcharse. «¿Qué ocurre?», pregunté. Me miró, sorprendido por el sonido de mi voz. «Curioso», dijo, estaba midiendo la piedra, cuando de reojo me pareció ver esa puerta abierta. «Pero está cerrada con llave, ¿no?». Probó la manilla, pero efectivamente estaba cerrada. «Ilusión óptica», dijo. «Bueno, he terminado aquí por el momento». «Pero qué noche. Espantosamente opresiva, ¿no? Y ni un soplo de aire se mueve». Volvimos al salón. Guardé mi laborioso manuscrito y sacamos las cartas para jugar una partida de piquet. Pero después de una _partida_, se levantó con un bostezo. «Realmente no creo que pueda mantenerme despierto durante otra», dijo, «estoy pesado por el sueño». Tomemos una bocanada de aire, la lluvia parece haber cesado, y vayamos a la cama. ¿O vas a sentarte a trabajar? No tenía intención de hacerlo, pero su sugerencia me hizo decidirme a hacer otro intento. Ciertamente, me invadía una misteriosa depresión, y lo más sensato era luchar contra ella. «Lo intentaré durante media hora», dije, «y veré cómo va», y le seguí hasta la puerta principal de la casa. La lluvia, como dijo, había cesado, pero la oscuridad era impenetrable, y arrastrando los pies, dimos unos pasos por el camino de grava hasta la esquina de la casa. Allí, la luz de las ventanas del salón proyectaba un círculo de iluminación, y se podían ver los parterres de flores brillando por la humedad. Aunque era de noche, el aire seguía siendo tan caliente que el camino de grava estaba humeante. Más allá no se veía nada del césped ni de la colina que subía hasta el abeto. Pero, mientras estábamos allí, vi, como la noche anterior, una luz que se movía allá arriba. Ahora, sin embargo, parecía estar fuera del bosque, pues su avance no se veía interrumpido por los troncos de los árboles. Frank también la vio y la señaló. «Esta noche está demasiado húmeda», dijo, «pero mañana por la tarde, propongo que subamos allí y veamos quiénes son estos vagabundos nocturnos. Se está acercando, y hay otro de ellos». Mientras mirábamos surgió una tercera luz, y en otro momento todo había desaparecido de nuevo. Llevé a cabo mi intención de intentar trabajar, pero no pude hacer nada, y al momento me encontré cabeceando sobre una página que no contenía más que tachaduras. Con la cabeza inclinada hacia adelante, me adormecí y de la modorra pasé al sueño, y cuando me desperté encontré la lámpara encendida y la mecha humeante. Me pareció que había vuelto de algún lugar muy lejano, y, solo medio despierto, encendí una vela y apagué la lámpara y me dirigí a las ventanas para cerrarlas.
Y entonces se me paró el corazón, porque me pareció ver a alguien de pie fuera y mirando hacia adentro a través del cristal intermedio. Pero debió de ser una fantasía de sueño, porque ahora, completamente despierto de nuevo, estaba mirando mi propio reflejo proyectado por la vela en la ventana. Me dije a mí mismo que lo que había visto no era más que eso, pero mientras subía las escaleras me pregunté si realmente creía eso. Mientras me vestía a la mañana siguiente, después de otra larga pero poco refrescante noche, comencé a darle vueltas a un recuerdo perdido para el que ayer había tratado de encontrar la pista. En el salón había una estantería con unas 2 o 3 docenas de volúmenes y al abrir uno o dos de ellos había encontrado el nombre de Samuel Tombik inscrito en ellos. Sabía que había visto ese nombre no hacía muchos meses en la prensa diaria, pero no podía recordar la relación en la que lo había leído, pero por la recurrencia del mismo en estos libros era razonable conjeturar que era el propietario de la casa que ocupábamos. Al tomarla, su nombre no había salido a relucir, el agente de la casa tenía plenos poderes y nuestro depósito de una quincena de alquiler cerraba el contrato. Pero esta mañana el nombre seguía rondando por mi cabeza, y como tenía otros pequeños negocios en St. Caradox, decidí ir hasta allí y hacer alguna averiguación definitiva en casa de la gente. Frank estaba demasiado ocupado con su plan para acompañarme y me puse en camino solo. La sensación de depresión y de vago presentimiento era más plomiza que nunca esta mañana, y yo era consciente, por ese sexto sentido que no necesita discurso ni lenguaje, de que él era presa del mismo peso sin causa. Pero no me había alejado 50 metros de la casa cuando se me quitó el peso de encima y conocí de nuevo el regocijo propio de una mañana así. La lluvia de la noche anterior había despejado el aire, la brisa del mar se dibujaba ligeramente hacia la tierra y, como si hubiera salido de algún túnel, me regocijé en el esplendor de la mañana. El pueblo bullía de fiesta. M.R. Cranston me recibió con amables preguntas sobre nuestra comodidad y la capacidad de M.R.S. Fennell, y habiéndole asegurado en ese sentido, me acerqué a mi punto. «¿El señor Samuel Tombik es el propietario, no es así?», pregunté. La sonrisa de la gente se desvaneció un poco. «Lo era, señor», dijo. «Yo actúo en nombre de los albaceas». De repente, en un relámpago, algo de lo que había estado buscando a tientas volvió a mí. «Empiezo a recordar», dije. «Murió repentinamente, hubo una investigación. Quiero saber el resto». «¿No sería mejor que me lo contaras?». Desplazó su mirada y volvió a mirarme. «Fue un asunto doloroso», dijo. «Los albaceas, naturalmente, no quieren que se hable de ello». Otro destello de lo que había olvidado parpadeó en mi memoria. «Suicidio», dije. Se presentó el veredicto habitual de insensibilidad mental. ¿Y por eso la señora Fennell no quiere dormir en la casa? Se fue anoche bajo un diluvio. Le prometí de buena gana que guardaría el secreto, pues no tenía el menor deseo de decírselo a Frank, y él me contó el resto. El señor Tombik llevaba algunos días en un estado de ánimo muy deprimido, y una mañana los criados que bajaban lo habían encontrado tendido bajo la mesa de la cocina con la garganta cortada. A su lado había un fragmento de sílex afilado y de curiosa forma, cubierto de sangre. La naturaleza irregular de la herida había confirmado la idea de que se había cerrado la garganta hasta seccionar la vena yugular. El asesinato quedaba descartado, pues era un hombre fuerte y no había marcas en su cuerpo ni en la habitación de que hubiera habido una lucha, ni ninguna señal de que hubiera entrado un asaltante. Las 2 puertas de la cocina estaban cerradas por dentro, sus objetos de valor estaban intactos y, por la posición del cuerpo, la única deducción razonable era que se había acostado debajo de la mesa y allí se había matado deliberadamente. Repetí mi promesa de silencio y salí. Ahora sabía cuál había sido la fuente de mi horror y depresión sin nombre. No era un espectro inquietante de Tombik lo que tenía, era el poder, cualquiera que fuese, que le había llevado a matarse en la piedra del sacrificio. Volví a subir la colina, allí estaba el jardín ardiendo en el mediodía de julio,
y la dulce tranquilidad del lugar se extendía en el aire. Pero apenas pasé el bosquecillo y entré en el círculo, el peso muerto de algo invisible comenzó a cargarme de nuevo. Había algo aquí, horrible, amenazante y potente. Encontré a Frank en el salón. Tenía la cabeza inclinada sobre su plan y se sobresaltó cuando entré. «Hola», dijo. «He tomado todas mis medidas y quiero sentarme y terminar mi plan hoy. No sé por qué, pero siento que debo apresurarme y terminarlo. Y tengo un horrible ataque de tristeza. No puedo explicarlo, pero de todos modos, la ocupación es lo mejor. Entra a almorzar, ¿quieres?» «No quiero nada». Lo miré y vi que un cambio indefinido había aparecido en su rostro. Había un terror en sus ojos que provenía de su interior, no puedo expresarlo de otra manera. «¿Pasa algo?», le pregunté. «No, solo blues. Quiero seguir trabajando. Esta tarde, ya sabes, tenemos que ver de dónde vienen esas luces». Toda la tarde se sentó cerca de su trabajo y no fue hasta que el día se desvaneció que se levantó. «Ya está hecho», dijo. «Dios mío, hemos encontrado un templo y medio. Y estoy terriblemente cansado. Voy a echar una cabezada hasta la cena». La invasión del miedo me asediaba, parecía entrar a raudales por las ventanas abiertas en el crepúsculo creciente, reunía sus refuerzos en el exterior, listo para soportar su embestida. Y sin embargo, qué infantil era ceder ante él. Para entonces estábamos solos en la casa, pues le habíamos dicho a la señora Fennel que una comida fría nos serviría con este calor, y mientras Frank dormía yo había oído girar la cerradura de la puerta exterior de la cocina y que ella y la niña se acercaban a la ventana. Al poco tiempo se removió y se despertó. Yo había encendido la lámpara y vi que su mano tanteaba el bolsillo de su chaleco y sacaba un pequeño objeto que me tendía. «Un cuchillo de pedernal», dijo. «Lo recogí en el jardín esta mañana. Tiene un fino filo». Al oír esto, sentí que un pinchazo de terror me recorría el pelo de la cabeza y me levanté de un salto. «Mira», le dije, «no has paseado hoy, y eso siempre te pone de mal humor. Bajemos a cenar al hotel». Su cabeza estaba fuera de la iluminación de la lámpara y de la penumbra surgió una curiosa carcajada. «Pero no puedo», dijo. «Qué extraño que no sepas que no puedo. Han rodeado el lugar y no hay forma de salir. Escucha. ¿No oyes los tambores y el chirrido de sus gaitas? Y sus manos me rodean. Cristo. Es terrible morir». Se levantó y comenzó a moverse con curiosos pasitos arrastrando los pies hacia la cocina. Yo había dejado el cuchillo de pedernal sobre la mesa y él lo cogió. El horror de las presencias invisibles y multitudinarias se cerró a mi alrededor, pero sabía que no se concentraban en mí, sino en él. Entraban, no solo por la ventana, sino a través de las sólidas paredes de la casa. Fuera, en el césped, había luces que se movían, lentas y ordenadas. Todavía tenía el control de mi mente, lo horrible y la inminencia de lo que nos acechaba tan de cerca me daban el valor y la claridad de la desesperación. Me levanté de la silla y me puse de espaldas a la puerta de la cocina. «No debes entrar ahí», dije. «Debes salir conmigo de esto. Contrólate, Frank. Aún no conseguiremos, una vez fuera del jardín estaremos a salvo». No prestó atención a lo que dije, era como si no me hubiera oído. Me puso la mano en el hombro y sentí que sus dedos presionaban a través de los músculos y rechinaban como puntas de acero en el hueso subyacente. Alguna fuerza maníaca los poseía y me apartó como si yo hubiera sido una pluma. Solo quedaba una cosa por hacer. Con el brazo que había soltado le golpeé de lleno en la barbilla y cayó como un tronco en el suelo. Sin detenerme ni un segundo, lo agarré por las rodillas y comencé a arrastrarlo sin sentido e inerte hacia la puerta. Es difícil explicar con palabras lo que ocurrió en los minutos siguientes. No vi nada. No oí nada. No sentí el contacto de manos invisibles sobre mí, pero no puedo imaginar ninguna agonía de dolor que desgarre el cuerpo y el alma que iguale esa guerra del mal y de lo invisible que se desató a mi alrededor. Luché contra ningún adversario visible, y ahí estaba el horror, porque estoy seguro de que ningún fantasma de los muertos que no mueren podría haber evocado un terror tan desconcertante.
Antes de que aquellas huestes intangibles se cerrasen por completo en torno a mí y a mi carga inconsciente, lo había sacado al césped y fue entonces cuando se abatió sobre mí toda la tensión de su poderío asombroso. Extrañas luces fugitivas se agitaban a mi alrededor y voces murmurantes llenaban el aire, y mientras arrastraba a Frank sobre la hierba su peso parecía crecer hasta que no era el cuerpo de un hombre lo que estaba arrastrando, sino algo casi inamovible, de modo que tenía que tirar y jadear para respirar y volver a tirar. Que Dios nos ayude a los dos, me oí murmurar. Líbranos de nuestros fantasmales enemigos. Y de nuevo tiré y jadeé para respirar. Estaba cerca el anillo del bosquecillo, donde se encontraban las piedras del círculo, e hice un último esfuerzo de concentración, pues sabía que mi espíritu estaba agotado y que pronto no quedaría en mí ningún poder de lucha. En el nombre del más sagrado, y por el poder del más alto, grité en voz alta, y esperé un momento, reuniendo los restos de fuerza que aún me quedaban. Luego me incliné hacia adelante, y los tendones tensos de mis piernas se aflojaron mientras el peso del cuerpo de Frank se movía tras de mí, y di otro paso, y otro más, y habíamos pasado más allá del bosquecillo, y salido del recinto maldito. No supe más después de eso. Me había caído hacia adelante, a medio camino de él, y cuando recobré el sentido, él se agitaba, y el rocío de la hierba estaba en mi cara. Allí estaba la casa, con la lámpara aún encendida en la ventana del salón, y la noche tranquila nos rodeaba, con un cielo claro y estrellado. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar al canal, deja un me gusta, un comentario y suscríbete, y así tener más historias clásicas de ciencia ficción y terror, así nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.